Y ahora sí, como les comenté, lo que vamos a realizar hoy es la guía uno de que subió el profe. Espero poder subir también guías complementarias, aunque de todas formas, esta primera parte generalmente se utiliza solamente como la introducción del curso, o sea, eh, es materia que se debe entender desde electromagnetismo. Así es más o menos como yo siempre lo he visto, pero la parte más importante, al menos de lo que sería electrostática, es comprender la aplicación de las ecuaciones de Laplace y Poisson. Así que, de todas formas, afirmémonos de la guía del profe y voy a tratar de subir más ejercicio aparte. Ya. Ahora, generalmente ocupo dos pantallas para resolver la ayudantía, y no sé en realidad cómo me va a avisar si es que escriben en el chat. Creo que debería aparecer una pestaña, como un aviso, una notificación. Bien, lo primero que tenemos acá es problema uno. Me dice entonces considere la superficie mostrar la figura uno, que sería esa especie de triángulo, y me dan su densidad de carga, en este caso superficial. Me pide al respecto determinar la carga total en dicha superficie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso, o al menos recordar? Es la forma en que se determina de manera general la relación entre la carga y, bueno, su, su densidad de carga, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se define en primer lugar la densidad de carga? Bueno, esta se debe definir como la derivada de la carga con respecto a una unidad de volumen, ¿cierto? Que esa es la definición general, lo que sería eh, la densidad, en este caso de carga. Entonces, a partir de esa expresión, podemos pasar el elemento diferencial de volumen multiplicando, y obtenemos que esto debiese ser igual de Q, la densidad, o sea, el diferencial de carga tiene que ser igual a la densidad, o sea, no la densidad, el diferencial de carga sí, debe ser igual a la densidad de carga volumétrica por el elemento de volumen. Y esto de acá lo podemos integrar, o aplicar una integración, y obtenemos entonces que la carga debiese ser igual a la densidad de carga volumétrica, en este caso, sí, está bien, por el elemento diferencial de volumen, ¿cierto? Este caso lo definí con respecto al volumen solamente de manera general, pero en realidad tenemos las tres definiciones que podemos aplicar, que sería el cálculo de la carga para un elemento que fuera lineal, donde tendríamos una densidad lineal de carga por un elemento diferencial lineal. Está el elemento superficial y tenemos entonces por último un elemento volumétrico. Lo defino todo con respecto a lo mismo. La única que va a cambiar es cómo se aplica la integral y obviamente eh, eh, cómo puede ser la función, que en este caso que se considere dentro del cálculo. Así que esto es lo general, y a partir de esto pueden determinar la densidad a partir, por ejemplo, de lo que se está mostrando en el problema 1. Así que en este caso lo que vamos a hacer es utilizar este, obviamente, porque me están pidiendo
para a un elemento que es superficial, que es justamente lo que está mostrando acá. Así que solamente nos resta aplicar eso. Tendríamos que, para el ejercicio, para el ejercicio, tenemos que la carga total de la superficie tiene que ser igual a una integral doble de ρ sub s por ds. Bien, ¿cómo resolvemos en este caso? Bueno, recordemos un poco de lo que se ve en cálculo 3. Para resolver esta integral doble, tenemos que definir eh, un eje que se va a mantener fijo en estos valores, o sea, por ejemplo, de 0 a 4, o podemos definir uno que sea de 0 a 2, y la otra variable va a definirse en función eh, de funciones que son las que constituyen a esta región. Yo creo que es más sencillo definir como fijo, por así decirlo, el eje X, que sería esta de acá, y podemos definir en el eje Y lo que serían las funciones. O sea, tendríamos de acá un Y1 que depende de X, y por otro lado tendríamos un Y2 que depende de X. ¿Y qué obtenemos entonces? Vamos a obtener que esto de acá va a ser igual a una integral doble de ρ sub s de y de x, y esto de acá sería y1 a y2 que depende de x, y este sería un valor de x, ¿cierto? x1, x2. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna duda? Ya, voy a asumir que se entiende. Bien, así que a partir de acá lo que vamos a obtener es que, bueno, podemos definir entonces la integral, pero nos queda definir aún cómo son las funciones. Así que hagámoslo acá arriba solamente. Tenemos que I1, bueno, es esta recta normal, no recuerdo el nombre de la función. Creo que es la función identidad, no me acuerdo cómo se llama. Tendríamos que I1 es igual a X. Y bueno, para construir I2, bueno, podemos tomar los dos puntos, que tanto este, para determinar la pendiente, que sería, en el caso del eje Y, podría ser 2 menos 0, partido en 0 menos 4. ¿Sí? No, 2 menos 0, ¿sí? Y 2 menos 4. Y esto en X, más el intersecto, donde esto de acá, como se presenta acá, debe intersectar en 4. Así que sería esta función. Ya. ¿Está bien hasta acá? Sí, creo que sí. Eh, sí, sí, debe estar bien. Bien, así que esta función sería 2 menos 2x más 4, lo que obviamente esto sería solamente menos x. Y ahí estarían las funciones. En este caso era importante que fuera que la función y dependiera de x. Terminamos de construir la integral, tendríamos que esto, que q sub s va a ser igual a x, lo dejo fijo de 0 a 4, de 0 a 4, e y
sería desde la función 1, o sea, esta. Así que sería de x hasta menos x más 4. Y la función de densidad de carga es 6xy. Y ahí estaría. En realidad, según mi perspectiva, lo más importante es llegar a esta determinación. O sea, ustedes llegan a esto y ya lo que resta es solamente resolver una integral. De todas formas, avancémosla. No es tampoco una integral tan compleja. Entonces, resolviendo la integral, vamos a tener que q sub s es igual a... Voy a reescribirla. De hecho, puedo copiarla directamente, así que la voy a reescribir para resolverla abajo. Bien, esto de acá sería 0,46x, eso se mantiene. E y sería y al cuadrado partido en 2, con los límites de integración desde menos x4 y x. Y acá se mantiene el diferencial de x. Bien, sí está correcto. Luego, aplicando entonces los límites de integración, obtenemos que esto es 0,4, 6x por, bueno, el 2 es mejor sacarlo de ahí. Y tendríamos menos x menos 4 al cuadrado menos x al cuadrado. Esto en dx. Y esto va a ser igual a de 0,4, 3 por x, paréntesis, podemos resolver esta parte de acá, porque sabemos que se nos va a ir el x cuadrado con el que está acá. Bien, eso de acá sería x al cuadrado menos 8x más 16 menos x al cuadrado. Todo esto en dx. Así esto sería la integral de 0 a 4, 3 por x menos 8x más 16. Lo que sería igual entonces a la integral de 3 paréntesis menos 8x al cuadrado más 16x. Sí, creo que va bien. Y bueno, ahora queda la última integral, así que esta ya es más sencilla. El 3 sale y nos va a quedar la integral de menos 8x elevado a 3 partido en 3 más 16x al cuadrado partido en 2. Esto evaluado de 0 a 4, así que solamente nos queda el límite de integración superior, el otro va a anular. El que se resta va a quedar anulado. Sería 3 por 8, 4 elevado a 3, 16 por, bueno, 16 partido en 2. Y, bueno, esto es un 3. ¿Y cuánto sería eso? Eh, Sería menos 8, 4 elevado a 3 es 16, 32, 48.
16 por 16, no sé cuánto. Bueno, si alguien tiene calculadora, bienvenido sea. Yo no tengo. Bueno, voy a abrir MATLAB. Ya, 256, gracias. ¿Y cuánto da todo? Lo voy a calcular al tiro. Ahí cualquier cosa, si es que me equivoqué en algún paso, luego me pueden decir y yo puedo corregir lo que estoy resolviendo ahora. Ya, ¿cuánto sería esto entonces? Eh, menos 8 por 48 partido en 3, más 256 partido en 2 por 3. Interesante. Bueno, me dio cero. No sé si estará correcto, no tenía pinta de que diera cero. Mm, bueno, puede que haya un error detrás de la integral, luego lo puedo revisar, ustedes igual pueden hacerlo. Lo importante, ¿cierto?, es llegar hasta el planteamiento de la integral, o sea, la parte decisiva de esto es llegar acá. Sí, eso es lo que hay que definir importante. Acá no sé por qué habrá dado cero. Bueno, quizás está bien. No me acuerdo, no lo había resuelto el ejercicio, así que igual que bonito. Si queda cero, así está bien. Está súper bonito el resultado. Ya, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no se haya entendido? Ya, ya, gracias, Melanie. Ya, pasemos al problema 2. Esto sigue siendo, bueno, en general esta guía es solo la aplicación de elementos de, de cálculo 3, ¿cierto? O sea, en este caso, vamos a ver a qué me refiero. Bueno, tenemos que el problema 2 dice, considere el campo de vectores definido por la función f. Me pide al respecto determinar el flujo total de dicho campo de vectores sobre la superficie D, la cual está delimitada por x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, y un cilindro de radio r y altura h. Bien, eh, dibujemos el mono primero. Entonces tenemos el eje de 3 dimensiones, x, x, y z. Dada la primera condición, que sería esta de acá, me está diciendo entonces que donde va a estar la región va a ser únicamente lo que sería el cuadrante uno de los 8 cuadrantes que hay en las 3 dimensiones, ¿cierto? O sea, esta parte de acá, por así decirlo. Lo que se forma desde acá hasta, bueno, al infinito, sería este cuadrante de acá. Y lo siguiente que nos define la región sería entonces un cilindro, el cual lo voy a dibujar utilizando estas herramientas de acá.
Bien, esto estaría en el plano y tendríamos la otra parte acá. ¿Qué tenemos acá? Bueno, este cilindro además tiene su altura y su radio. Sería entonces que su altura en z, está definida acá, es h, y su radio es r. Bien, ¿qué es lo que nos importa del cilindro? Bueno, tenemos que unir ambos y eso de ahí nos daría entonces como región a trabajar. Bueno, desde la parte, únicamente la parte positiva o el cuadrante 1, tendríamos eso así, hasta acá, y esta parte de acá. Por lo tanto, nos define lo que tenemos que definir, o se define solamente esta porción del cilindro. Así que este va a ser nuestro volumen, o nuestra superficie en realidad, porque inicialmente nos define como superficie. ¿Ya se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Pero bueno, esa sería entonces nuestra superficie para poder determinar el flujo. ¿Cómo se define el flujo? Bueno, el flujo de cualquier campo vectorial se define como la integral de superficie, eh, integral de superficie del campo con respecto a un diferencial. Esa sería como la definición, ¿cierto?, de flujo. Ahora, si la superficie es cerrada, como en este caso, lo definimos de esta manera. Únicamente lo denotamos con ese circulito que ve en la integral. Bien, esto podemos aplicarlo directamente acá, pero como espero que recuerden, hay una forma mucho más sencilla de poder resolver esta integral de superficie. Y eso es a partir de un teorema. ¿Se acuerdan qué teorema es? ¿Lo recuerdan? ¿Los que están? Ahí tengo el chat. Stokes. No, ese es el teorema, en este caso lo que nos sirve es el teorema de la divergencia. ¿Qué nos dice el teorema de la divergencia? Que la integral de flujo cerrada de un campo de vectores, dejámoslo como A, un campo cualquiera, va a ser igual a la integral de volumen de la divergencia de ese campo. Eso nos dice entonces el teorema de la divergencia. El teorema de Stokes es el que define de todas formas una circulación en una trayectoria cerrada como una integral doble. ¿Sí? De todas formas, para que lo recuerden. No, generalmente no se aplica en este curso. En ese otro caso era que la circulación de un campo en una línea cerrada, ¿cierto? Se define como la integral de superficie de el gradiente del campo. Sí, creo que, uy, no sé si firmarme solo de mi memoria o lo corroboro. Eh, sí, yo creo que debe estar correcto. Eso. De todas formas, este de acá no me queda mucho espacio para escribir.
teorema de la divergencia o de Gauss y teorema de Stokes. Bien, nos sirve este. Nos va a ayudar a que sea mucho más sencillo resolver entonces que definir la integral de superficie a partir de todas las caras, porque aquí tendríamos que hacerlo a partir de todas las caras. Bien, partamos inicialmente con, por lo tanto, se utiliza el teorema de la divergencia. De la divergencia. Así que determinando eh, bueno, se debe determinar entonces este producto de acá. Sí. Que en ese caso, bueno, determinando la divergencia del campo. Determinando la divergencia del campo. Tenemos que en este caso nuestro campo F, la divergencia del campo F va a ser igual a la derivada parcial de la componente en X del campo con respecto a X, más la derivada parcial de la componente en Y del campo con respecto a Y, más la derivada parcial de la componente en Z del campo con respecto a Z. Así que esto de aquí sería la derivada parcial con respecto a X de la primera componente, que sería esta de acá. Ya, quedan 10 minutos de sesión por si acaso y generalmente no me acuerdo cuándo se cierra, así que quizás se cierre abruptamente, pero cuando se cierre ingresamos al mismo link. Ya sería 3x al cuadrado. Más la derivada con respecto a y, a la componente en y, que sería 3y más z, más la derivada con respecto a z de la componente en z, que sería 3z menos x. Bien. ¿Y cómo nos da esto? Bueno, la primera derivada parcial, bueno, es sencillo, sería 6x, más la segunda sería 3, y la tercera sería 3. Así que el campo, la divergencia del campo nos da 6x más 3. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se entiende lo que...? ¿No sería más 6? Oh, ¿verdad? Sí. De hecho, creo que lo dije y escribí otra cosa. Ya, gracias. Ya. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se entiende? Todo claro, profe. Ya, gracias. Sí, no, no me digan profe, díganme Andrés, no. Ya, no, Bueno, gracias. Díganme Andrés, no. Ya, pues, hasta acá. ¿Qué nos queda? Bueno, resolver únicamente la integral. Entonces, el flujo que nos piden va a ser igual a la integral triple de, bueno, dejémoslo general primero, a la integral de volumen de nuestro campo con respecto a un diferencial de volumen, bueno, de nuestra divergencia, ¿cierto? La divergencia ya la calculamos. Ahora, si se fijan, el problema ya viene con la pista, el hint, me dice utilizar coordenadas cilíndricas. ¿Ustedes por qué creen que se está dando cierto, ese hint, esa ayuda? ¿Por qué creen que podría ser, o en qué parte nos convendría aplicarla en este caso?
las coordenadas cilíndricas? ¿O por qué podría ser conveniente aplicarlo? Ahora, porque la integral volumétrica, ¿o ¿Sí? no? Sí. Por eso. ¿Y por qué? Porque la geometría con la que estamos trabajando en realidad sigue lo que sería un cilindro. O sea, de manera general, aunque sea solamente esta porción, ¿cierto? La que está enmarcada con, la porción que está enmarcada con naranjo, a pesar de que es solamente la porción, de todas formas, una porción que viene a partir de un cilindro y puede ayudarnos a que la integral a resolver sea mucho más sencilla. Porque de hecho definir esto con respecto a x y z igual se ve complicado porque tendríamos que aplicar lo mismo que en el ejercicio anterior. O sea, definir una coordenada que esté fija, una coordenada que dependa de otra coordenada y la última una coordenada que dependa de dos coordenadas. Así que en ese caso sería complejo. Bien, para poder aplicar las coordenadas cilíndricas, chuta, lo que tenemos que aplicar sería primero que todo pasar el campo de coordenadas x y z. No, bueno, es la divergencia del campo, así que es mucho más sencillo porque es escalar. La divergencia del campo que está en x y z, pasarlo a coordenadas cilíndricas, que sería entonces ρ, para que se acostumbren a trabajar con esto. Bueno, el profe que le ocupa otra notación, voy a tratar después de acostumbrarme a la de él. Rho phi z. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Igual es sencillo porque si se fijan, el único parámetro que se encuentra en el campo es el x. Así que mientras definamos x, lo demás va a salir solo. ¿Y cómo se transforma? Bueno, sabemos que x va a ser igual a ρ por coseno de phi. Por lo tanto, la divergencia del campo en coordenadas cilíndricas va a ser igual a 6 ρ coseno del ángulo más 6. Eso sería lo que vamos a aplicar. Y por último, el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas es ρ por, podría ser el orden que yo siempre ocupo en realidad, de ρ, de phi y de z. Así que a partir de eso podemos entonces definir la integral de volumen. Ya, pues así que el flujo será igual a la integral triple de mi campo, que sería 6 ρ coseno de phi más 6 de ρ de p de phi de z. Y los límites de integración serían, bueno, el ρ, que es la coordenada radial, va desde 0 hasta r, por lo que sería de 0 a r. La coordenada angular tiene como referencia el x, por lo tanto, en este punto de acá, phi es igual a 0. Así que para cumplir la porción que nos está dando, tenemos que integrar phi desde 0 a 90, ¿cierto? Que sería pi medio. Así que en este caso sería 0 a pi medios. Y por último, z es solamente la altura del cilindro, que sería desde z igual 0, que es acá abajo, hasta z igual h. 0 y h. Ya está. De nuevo, la parte más importante es llegar hasta este punto. Ya resolvámoslo rápidamente, a ver si para pasar al siguiente ejercicio. Bueno,
En este caso de acá, no hay nada que dependa de la componente en z, así que esa integral puede resolverse al tiro. Tendríamos, bueno, separémoslo, 4 de z por de 0 a pi medios, 6ar de 6 rho coseno de phi más 6. Bueno, pasemos al tiro este rho multiplicando dentro para que sea, y lo resolvemos con respecto a eso. Que sea rho al cuadrado más 6 por rho. Y esto es de phi de z. Ya la integral de z es sencilla, eso va a dar 4. 4 por la integral con respecto a phi. Perdón, aquí esto es rho y esto es phi. Ya, la integral con respecto a rho tampoco es compleja, sería 6 por rho elevado a 3 partido en 3 por coseno de phi más 6 rho elevado a 2 partido en 2 de 0 a r y nos queda el diferencial de phi. Esto de aquí sería igual a 4 pi medios. Si evaluamos, nos va a quedar 2 por r elevado a 3 por coseno de phi más 3 r elevado a 2. Y ahora nos queda solamente resolverlo con respecto a phi. ¿Y cómo sería eso? Bueno, 4 2 por r elevado a 3. La integral del coseno es 0. Y ya, pues, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda solamente determinar el límite de integración y lo vamos a dejar hasta ahí para no ocupar más tiempo en encontrar el número exacto. Esto me daría pi r elevado a 3. Bueno, ¿cómo evaluamos esto? Seno en pi medio es igual a 1 y el 0 es 0, así que me quedaría lo mismo. Más 3r elevado a 2 de pi partiendo. Dejémoslo hasta ahí, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? Me perdí. Eso es una U, lo que está antes de la integral de pi medio, en ¿Cuál? la primera, segunda, tercera línea, a partir del flujo. Es una U. A partir del flujo. A ver, ¿acá o más abajo? De abajo hacia arriba, la segunda línea de abajo hacia arriba. O la Acá. última igual. Esta línea. Ah, sí, espérame. Claro, lo que está antes de todo el paréntesis es una U. Ah, no, es un 4. Ah, ya. Eso. Sorry. Ese 4 venía de esta de acá, de todas formas. ¿Cierto? Ah, ya. De esa parte de z que como no hay ningún parámetro, lo evalúo el tiro en 4. Ya, ¿alguna otra duda? Bien, sigamos. Problema número 3. Ya, este problema es igual que el anterior, así que vamos a dar las primeras pautas y lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ya? ¿Qué me dice? Bueno, la densidad de flujo eléctrico está dada por D igual a ese campo. Me pide determinar el flujo eléctrico, sí, por la superficie de la región D delimitada por Z igual a es mayor que 0, mayor o igual que 0, y esa esfera. Así que como les dije, este en realidad se resuelve igual que el anterior, así que definamos la región y luego podemos definir la integral y quedamos hasta ahí. Tenemos x y z. Me dice que se define por z igual a 0, así que, bueno,
Sería todo este plano que es justamente el que está dibujado, lo que sería z positivo. Todo lo que está hacia abajo, no. Bueno, y un cilindro. Creo que aquí puedo dibujar cilindro, igual estaría bueno, a ver. Oh, sí, puedo. Cilindro, perdón, esfera. De hecho, podía dibujar cilindros también. Así que ahí tenemos la esfera. ¿Qué nos va a quedar entonces? Solamente la parte superior de la esfera, que sería como la que forma la cúpula. Bueno, ¿cómo se define el flujo eléctrico? El flujo eléctrico phi, sí, va a ser igual a la integral de superficie. En este caso podemos definirla como cerrado, de la densidad de campo eléctrico por un diferencial de superficie. ¿Cómo resolvemos esto? Mucho más sencillo, igual que el anterior, aplicando el teorema de Gauss o la divergencia. Por lo que esto de acá nos queda como la integral de volumen de la divergencia de la densidad de campo eléctrico con respecto a un diferencial de volumen, ¿cierto? Bien, me pide esto de acá, si se dan cuenta, me dice como hint ocupar coordenadas esféricas, eso lo yo también porque la figura tiene forma esférica, y bueno, el campo también está definido en coordenadas esféricas. Así que construyamos la integral y dejamos hasta ahí el ejercicio. Ahí a ustedes les queda para resolver y encontrar la solución. Primero que todo, el campo ya está definido en coordenadas esféricas, así que no lo toco. ¿Qué es lo que me queda entonces por reemplazar? Bueno, el diferencial de volumen va a ser igual a r al cuadrado por seno, en este caso es de teta, si no me equivoco, ahí me corrigen de todas formas si es que me equivoqué, con respecto a de r, de teta y por último de phi. Y eso, así que construyamos la integral. El flujo entonces, flujo eléctrico, sería igual a la integral triple del, bueno, la divergencia también es aplicar una expresión, así que la divergencia del campo, de la densidad de campo eléctrico por r al cuadrado seno de teta de r de teta de phi. Y bueno, dr tendría que ser desde acá hasta acá, o sea, el radio de la esfera. Y bueno, las otras coordenadas tenemos phi, que sería la que tiene como referencia x, con 0 en x, y tenemos teta, que tiene referencia en z como 0. Así que en este caso, r tiene que ir desde 0 al radio de la esfera, que el radio de la esfera se define acá, y como es 36, va a ser 6, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sería de 0 a 6 el radio. Teta, como es solamente la parte positiva, va a ir desde z hasta llegar hasta este plano, ¿cierto? El plano X, que sería entonces un ángulo de 90 grados, 0 a 90. Y por último phi, que tiene que cumplir la vuelta completa, así que sería de 0 a 2 pi. Eso. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, de todas formas, para dejarlo como escrito,
Para calcular la divergencia en coordenadas esféricas de un campo cualquiera, tengo la ecuación acá anotada. Esto de acá sería 1 partido en r al cuadrado, la derivada parcial de r con respecto, derivada parcial de r al cuadrado por la componente en r del campo, más 1 partido en r por seno de teta, de la derivada parcial de teta con respecto a la componente en teta del campo por el seno de teta, más 1 partido en r seno de teta, derivada parcial de la componente en phi con respecto a phi. Y eso sería. Así que, bueno, para resolverlo primero tendrían que aplicar esto y luego lo calculan. Sí, en realidad después, si ustedes lo resuelven, no es tan complicado. Pero dejémoslo hasta acá y de todas formas yo puedo subir la resolución más adelante, que igual todos estos están resueltos. ¿Y alguna duda hasta acá? ¿Se entiende el desarrollo de esto? Que al fin y al cabo es la misma idea anterior, pero en otras coordenadas. No es nada más que eso. Dígame si se entiende. Escríbanlo por, no sé. Yo Se me enredé entiende. un poco, ¿Cómo? pero me enredé un poco con lo que hiciste al final. Que, no me acuerdo cómo se llama el triángulo ese. El Y lo Douglas. pusiste ya, pero por A y en el de arriba es por D. Son dos Ah, cosas distintas, ¿no? sí, disculpa, Ah, sí puede que sonría. Lo escribí con A solamente como para dejarlo como un poco más general. Sí, no. Es como la ya, vale. ecuación, con cualquier campo, ¿no? Pero claro, lo pude haber hecho con respecto al otro, pero es solamente para dejarlo como la ecuación. Ya, ya. Es que pensé que como que lo estabais desarrollando lo de arriba, lo estabais desarrollando abajo, por eso sí como que me enredé un poco. Ya, no, disculpa, de todas formas. Nada, Pero eso, ya. Pasemos al siguiente, creo que el siguiente es un poco más entretenido, para no tener que aplicar tanto solamente estas integrales. Sí, el 4 es entretenido y el 5 si no me equivoco, es como igual al 4. Bien, me dice que considere un potencial en el vacío donde su permitividad relativa es igual a 1, el cual está definido por, bueno, este potencial que está ahí. Me pide determinar la intensidad de campo eléctrico en cierto punto. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Eh, yo sé que, a ver, que el campo eléctrico, sí, el campo eléctrico se define o se puede determinar como el gradiente menos el gradiente del potencial eléctrico. Así que de momento es lo único que necesitamos aplicar. ¿Ya? ¿Cómo se definiría esto entonces? Como la derivada parcial de la componente, bueno, la derivada parcial es un campo escalar, pues así que no hay componente. Derivada parcial del potencial con respecto a x en el eje x, más derivada parcial con respecto a y del potencial en el eje y, más derivada parcial con respecto a z del potencial en el eje z, coordenada z. Así que, bueno, calculémoslo. No, aquí tampoco hay, en realidad, dificultad agregada. Tendremos que, el potencial está acá. Y z más 3 es constante. Y esto sería por la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. Esto en el eje x. Más, solamente está el y afuera. Me quedaría todo lo que no es y.
y y se convierte en un 1, así que x al cuadrado z más 3. Y el y se fue. Esto en el eje y, o sea, coordenada y. Y por último, derivada con respecto a z. Bueno, el z está dentro del paréntesis, pero me quedaría lo que está afuera nomás. Porque también si derivo, o sea, lo que voy es que si yo esto lo paso multiplicando, voy a tener x al cuadrado por y por z más x al cuadrado por y por 3. ¿Sí? Esto de acá es 0 obviamente porque no depende de z. Y este término de acá me quedaría solamente x al cuadrado por y. Así que x al cuadrado por y. Y eso sería. Ahí está. Ahí obtenemos entonces el campo eléctrico. Si paso el menos hacia adentro me quedaría y z más 3 por 2x, la componente en x, más x al cuadrado, z más 3, menos, perdón, y menos x al cuadrado y componente en z. Y para resolverlo, para resolver el ejercicio, voy a anotar que es a. Me resta únicamente valorar el punto, así que eso tampoco es complejo. 3, 4 menos 6. Me quedaría igual entonces a menos 4 menos 6 más 3 por 2 por 3 menos 9 menos 6 más 3 y esto de acá sería 9 por 4. Hasta aquí nomás porque lo demás es resolver números. ¿Se entiende? Aquí era aplicar esto de acá que es algo que se debe saber. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, la B, Todo bien. ya, gracias. ¿Qué me dice la B entonces? Me pide determinar la carga contenida en un cubo delimitado, bueno, un cubo que es de lado 1, ¿cierto? Y que está dado desde el 0 al 1. ¿Cómo lo hago? Bueno, tenemos la ley de Gauss en su forma diferencial, nos dice que la divergencia de la densidad de campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga, ¿cierto? Esa sería la primera ecuación que podríamos aplicar. ¿Qué más? Bueno, me piden con respecto a la densidad de campo eléctrico, pero ¿cómo se define la densidad de campo eléctrico? Como la permitividad por el campo eléctrico. Y esta permitividad es la permitividad del vacío por la permitividad relativa del medio. La permitividad del medio la tenemos y la del vacío es una constante. Así que ahí con eso podemos calcularla. Y por último, bueno, si calculamos la densidad volumétrica de carga, aplicamos lo que hicimos, si no me equivoco, en el primer ejercicio. Tenemos que la carga total sería la integral triple o de volumen de la densidad volumétrica con respecto al diferencial de volumen. Eso. Así que, bueno, apliquemos la ley de Gauss. Así que, calculando la divergencia
de la, o mejor, de la densidad de campo eléctrico, tenemos que esta sería igual a la permitividad al vacío por la divergencia del campo eléctrico. Y eso sería permitida al vacío, derivada parcial de x con respecto a la componente en x del campo, más derivada parcial de y con respecto a la componente en y del campo, más derivada parcial con respecto a z de la componente en z. El campo lo tengo calculado arriba, que sería esta parte de acá. Así que esto de acá sería igual a permitividad al vacío. Bueno, derivada parcial de menos y z más 3 por 2x más derivada parcial con respecto a y de z más 3 más derivada parcial de z de menos, perdón, creo que aquí me faltó un menos. Bueno, se va a ir, da lo mismo, pero lo voy a anotar, lo voy a dejar afuera. Menos x y. Ya, pues, y de acá, fácil, esto de acá, 0, esto de acá es 0. Por lo tanto, esto de acá me va a dar permitividad al vacío de menos 2i z más 3. Porque la derivada de x es 1. Así que me quedaría de esta manera. Ya, ¿alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Bien, ya pues. Y esto de acá entonces es igual a ρ. Por lo tanto, para determinar la carga, tenemos que la carga volumétrica va a ser igual a la integral triple de ρ, podría ser de x, de y, de z. Y como es un cuadrado, todo va de 0 a y, perdón, de 0 a 1, que es lo definido acá. Así que eso es sencilla, una integral triple en realidad súper sencilla de resolver. De 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Sí, sería menos permitida al vacío, 2i, z más 3. Y esto de acá sería menos permitida al vacío por 2. No hay ningún parámetro con respecto a x, así que esa integral se hace 1. Y lo demás sería de 0 a 1, de 0 a 1, de y más z más 3. De y de z. Y eso sería menos la permitividad por 2. Bueno, y sería y al cuadrado partido en 2, evaluado de 0 a 1, por z. Sería z al cuadrado partido en 2 más 3z, evaluado del 0 a 1. Y ahí estaríamos.
Permitida al menos, permitida al vacío por 2, por 1/2, por 1/2 más 3. Y dejémoslo hasta ahí. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una. Dime. ¿En qué? Que me perdí en la parte. ¿Por qué en las derivadas parciales, solamente se conserva o sea, las otras se van a cero? Esa es mi Porque, única duda. ya, revisemos. Si te fijas, la derivada parcial con respecto a x es de la componente en x del campo. La componente en x del campo es esta de acá. Si te fijas, tenemos un parámetro en x, por lo tanto, obtenemos lo que, bueno, está aquí, ¿cierto? Esta parte de acá. Si revisamos la componente en y, si te das cuenta, no hay ningún parámetro que dependa de y. Entonces, si derivo eso con respecto a y, me va a dar 0. Por eso obtuvimos este 0 acá abajo. Ah, ya, vale, vale. Ya, perdón. Ya, Ya, no, ya si entendí. no te preocupes, ya. Y bueno, para terminarlo por último, la componente en z no depende de z, así que me da 0. Pero es por eso. Ya. Eso. ¿Alguna otra duda? Últimos dos cosas para decir. Bueno, el problema 5 en realidad es similar a este. Tienen que aplicar la ley de Gauss, así que ahí resuélvanlo ustedes. Y para la próxima semana vamos a tratar de empezar a introducir el programa FEM. Ya. Del aula, la parte de ayudantía, si no me equivoco, ya está subida el enlace para descargar FEM. Es un programa que es de código abierto, así que, y pesa súper poco, no van a tener ningún problema en instalarlo. Pero recomiendo que lo hagan pronto porque la próxima semana la idea es trabajar directamente con él, ¿ya? Y eso, instalen MATLAB también. Si no lo tienen instalado, hágalo, ¿ya? Si es que pueden. Si no, bueno, manejamos solamente el MATLAB online. Eso. Si no hay más duda, quedamos hasta acá, ¿ya? Gracias. Ya, chaito. Chau, chau. Chao, que estés Chao, bien. chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, Carlos.